El poder de la mujer que ora. Capítulo 13. Señor, presérvame en pureza y santidad. No dejes que el título de este capítulo te intimide. Ser santa no es ser perfecta, es dejar que Él, que es santo, esté en ti. No podemos ser santas por nosotras mismas, pero podemos tomar decisiones que permitan que la pureza y la santidad se manifiesten en nosotras. Podemos separarnos de lo que diluye la santidad de Dios en nosotras y morir a nuestra lujuria. Y somos capaces de hacer esto porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. No somos esclavas de nuestra carne, somos capaces de tener vidas puras consagradas al Señor. Quizá escuches a la gente decir: no puedo decirte con exactitud lo que es la pornografía, pero la reconozco cuando la veo. Bueno, lo opuesto es verdad en cuanto a la pureza y la santidad. Tal vez no seas capaz de describir en detalles qué es la santidad, pero reconoces cuando no la ves. Aquí hay 7 descripciones de lo que es santidad y cómo saber cuándo no las observas en ti misma. 7 buenas maneras de vivir en santidad. 1. Santidad significa separarte del mundo. Esto no quiere decir que te dirijas a las montañas, te aísles y no vuelvas a hablar jamás con alguien no creyente. Significa que tu corazón se desprende del sistema de valores del mundo. Tú, en lugar de eso, valoras las cosas que Dios valora por encima de todo lo demás. Las consecuencias de no hacerlo son serias. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Santiago 4:4. ¿Quién quiere ser enemigo de Dios? Sé que es difícil apartarse del mundo cuando vives en él. No obstante, si ese es el deseo de tu corazón, puedes pedirle a Dios que te ayude a hacerlo. Por supuesto, tienes que tomar decisiones respecto a apagar ciertos programas de televisión, no ir a ver ciertas películas, no leer ciertas revistas y no frecuentar ciertos lugares. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Primera de Juan 2:15-16. Pídele a Dios ayuda para separarte de las cosas de este mundo y aprende a amarlo a Él más de lo que amas al mundo. 2. Santidad significa purificarte a ti misma. Purificarte a ti misma no significa ponerte una túnica blanca por encima de todo lo que no es puro en ti. Es pedirle a Dios, quien es puro, que purifique tu corazón. La falta de santidad aparece allí primero. Purificarnos a nosotras mismas es hacer un inventario de nuestras vidas, pensamientos, acciones, asociaciones y tratos comerciales, y limpiarnos de cualquier cosa que nos contamine. Es algo que hacemos de manera activa. Es decidir ser moral y éticamente puras. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan 3:3. Cuando Dios dice, sean santos, Levítico 19:2, las órdenes que da después tienen que ver con no robar, no mentir, no cometer fraude, no difamar de las personas, no tratar de vengarte y no caer en la idolatría. Esto significa que debemos dar pasos específicos a fin de que procuremos no vivir un estilo de vida impuro. A propósito, debemos alejarnos de cualquier cosa que glorifique la inmoralidad u otras cosas impías. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1 del 15 al 16. Ora para que puedas buscar y escudriñar tus caminos y te vuelvas al Señor. Lamentaciones 3:40. 3. Santidad significa vivir en el Espíritu y no en la carne. Nuestros pensamientos carnales nos descalificarán tanto como nuestras acciones. ¿Estamos celosas de alguien? ¿Tenemos conflictos?
¿Hay divisiones no resueltas en nuestra vida? ¿Le damos voluntariamente un lugar al pecado? Si la respuesta es sí, estamos viviendo en la carne y nos destruirá. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque al ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8, 5 al 8. Cuando miras con sinceridad el fruto de tu vida, puedes ver por lo que cosechas si has sembrado para la carne o para el Espíritu. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Gálatas 6, 7, 8. Ora para que el Señor te ayude a vivir en el Espíritu y no en la carne. 4. Santidad significa estar limpia de inmoralidad sexual. La mayor mentira que nuestra sociedad está aceptando ciegamente es que el pecado sexual no es malo. Debe entristecer al espíritu ver cómo hay mujeres que subestiman todo lo que Dios tiene para ellas, porque compraron esta mentira. Por ejemplo, una generación que se engaña a sí misma cree que la práctica sexual oral con alguien que no es su cónyuge no es en verdad relación sexual. Así que pueden satisfacer su carne sin cosechar ninguna consecuencia. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Proverbios 30:12. Mientras tal vez estén a salvo de concebir un bebé, concebirán muerte en sus almas y luego se preguntarán después de casados por qué muere la pasión en sus matrimonios. Santidad significa no caer presa de modas ni tendencias de pensamientos o acciones. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5. Pídale a Dios que te mantenga sexualmente pura en tu mente, alma y cuerpo. 5. Santidad significa ser santificada por Jesús. Una vez que recibimos a Jesús, no podemos continuar viviendo nuestro viejo estilo de vida pecaminoso. Ahora que lo tenemos a Él viviendo en nosotras y al Espíritu Santo llenándonos y transformándonos, no tenemos excusa. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Hebreos 10:10. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Hebreos 10:14. Esto no significa que no tenemos que preocuparnos nunca más por el pecado y que podemos hacer lo que queramos porque Él se encargó de eso. Significa que debemos continuar viviendo con Él y pedirle a Dios que nos ayude a vivir en todo lo que Jesús compró en la cruz para nosotras. 6. Santidad significa caminar cerca de Dios. Cuando no procuramos caminar cerca de Dios ni un estilo de vida de pureza y paz, nos es imposible ver al Señor con claridad. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. La única manera que podemos estar cerca de Él es apreciando su santidad y viviendo en pureza. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Salmo 24:3-4. En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Levítico 10:3. No hay nada más importante que estar cerca de Dios. Llega un momento en la vida de todas nosotras que necesitamos con desesperación saber que Dios está cerca y que oye nuestras oraciones y las va a contestar. No tenemos tiempo de ponernos en bien con el Señor. Tendremos que estar bien con Dios. Sabed pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí,
El Señor oye cuando a Él clamo. Salmo 4:3. Ahora es el tiempo de comenzar a vivir recta, pura y santamente si queremos ver nuestras oraciones contestadas en el futuro. 7. Santidad significa dejar que Dios te guarde. La santidad no es algo que uno se pone y se quita como un camisón de dormir. La santidad es la voluntad de Dios para nuestra vida y algo que Dios planeó para nosotras desde el principio. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Efesios 1, 4, 5. Dios estableció un camino para que nosotras vivamos en santidad, y Él es capaz de guardarnos santas. Cuando nuestro corazón desea vivir en pureza y hacer bien las cosas, Dios nos guardará de caer en el pecado. Cuando Abraham le dijo al rey Abimelec que Sara era su hermana, en lugar de decirle que era su mujer, Abimelec la tomó y la llevó a su propia casa. Sin embargo, en un sueño, Dios le dijo que pronto sería hombre muerto porque había tomado la mujer de otro hombre. Abimelec dijo: en la integridad de mi corazón y con manos inocentes, yo he hecho esto. Génesis 25. Dios le respondió a Abimelec: sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto, y además yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Génesis 26. Cuando vivimos rectamente, Dios nos guardará del pecado. Solo por la gracia de Dios podemos vivir en santidad, aun después de que optemos vivir así. Eso se debe a que Él nos permite hacer lo que nos pide que hagamos. A pesar de eso, todavía debemos pedirle que lo haga. Dios quiere saber que su santidad es lo bastante importante para nosotras como para que la busquemos. Las personas se sienten atraídas a la santidad porque es atractiva, aunque quizás se resistan a ella en sus propias vidas. Pídale a Dios que realce tu belleza con la belleza de su santidad. Mi oración a Dios. Señor, tú has dicho en tu palabra que no nos has llamado a vivir en la impureza, sino en la santidad. Primera de Tesalonicenses 4:7. Me escogiste para que sea pura y sin mancha delante de ti. Sé que he sido lavada y santificada por la sangre de Cristo. Primera de Corintios 6:11. Me has vestido de justicia y me permites vestirme del nuevo hombre en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. Continúa purificándome con el poder de tu Espíritu. Ayúdame a seguir lo bueno. Romanos 12:9. Y a mantenerme pura. Primera de Timoteo 5:22. Señor, ayúdame a separarme de lo que no sea santo. No quiero perder mi vida en cosas que no tienen valor. Dame discernimiento para reconocer lo que no tiene valor y apártame de allí. Ayúdame a no entregarme a cosas impuras, sino más bien a las cosas que cumplen tus planes para mi vida. Permíteme hacer lo que sea necesario para desarraigar de mi vida lo que no es lo mejor que tienes para mí, de modo que viva como quieres que lo haga. Muéstrame cómo derribar los ídolos en mi vida y eliminar cualquier fuente de pensamientos impuros, como la televisión, películas, libros, videos y revistas que no te glorifican. Ayúdame a examinar mis caminos para que pueda regresar a tus caminos en cualquier lugar en el que me haya desviado. Permíteme dar cualquier paso que sea necesario a fin de ser pura delante de ti. Señor, quiero ser santa como tú eres santo. Hazme partícipe de tu santidad. Hebreos 12:10. Y que mi espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles. Primera de Tesalonicenses 5:23. Sé que me has llamado a ser pura y santa y que has dicho: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5:24. Gracias, porque me mantendrás pura y santa con el propósito de que esté preparada
por completo para todo lo que tienes para mí. Amén. Promesas de Dios para mí. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante Él en amor. Efesios 1:4. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. En una casa grande no solamente hay vasos de oro, de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 2:20-21. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Isaías 35:8-10.